Buenos días, bienvenidos a una nueva charla confinada para Foro de Foros. La crisis del coronavirus está afectando de una forma especial a los tablaos flamencos y hasta el momento ya ha provocado el cierre de dos espacios emblemáticos, Casa Patas y Café de Chinitas, ambos en Madrid. Para hablar de la situación que atraviesa este sector tan ligado a la cultura popular española, hoy contamos con Juan Manuel del Rey, presidente de la Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid y copropietario del mítico Corral de la Monería y además director de este espacio. Fundado en 1956, ese tablao es el más antiguo de España y está considerado el más famoso del mundo. Lugar de culto para entendidos y parada obligatoria para los turistas, pues su escenario han pasado figuras tan emblemáticas como Pastor Imberio, Antonio Gades, La Paquera de Jerez, Paco de Lucía o más recientemente el bailaor El Gillo, que creo, Juan Manuel, que en enero estrenó aquí su espectáculo Cincalí, que iba a estrenar también, bueno, que luego, después de este espectáculo, creo que iba con otro número al Teatro Real. Bueno, personajes de la talla de Marlene Dietrich, Mohamed Ali, Ava Gardner, Dalí, Harrison Ford, etcétera, disfrutaron en el Corral de largas noches flamencas y hasta llegaron a sentir el duende, ese encanto misterioso inefable, tal y como lo define la Real Academia de la Lengua, que el coronavirus ha confinado por tiempo indefinido. Bueno, Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, oye, pues mira, supongo que el cierre de Casapatas y el Café de Chinitas ha encendido ya las alarmas del sector definitivamente, ¿no? Al comienzo de la crisis pensabais que la debacle iba a ser tan importante, que iba a llegar a suceder este cierre de dos lugares tan importantes. Pues a ver, al principio de la crisis es verdad que lo vimos todo con muchísima incertidumbre, lógicamente, y bueno, pues no te da mucho tiempo a reaccionar, salvo para tomar las primeras medidas urgentes que tienes que ir tomando y reducir costes y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que según se iban sucediendo los días y íbamos, esta incertidumbre pues iba creciendo cada vez más, pues bueno, pues fuimos viendo bueno, pues que no sabíamos lógicamente lo que iba a pasar, ¿no? Y hablando con los demás tablaos flamencos de Madrid, de España, pues fuimos viendo que la verdad es que cada vez la cosa pintaba peor. ¿Mm? Entonces, porque en el fondo el tema de los tablaos flamencos es posiblemente el sector más castigado de todos los sectores tanto en Madrid como en España, porque para que los tablaos flamencos podamos volver a abrir nuestras puertas se tienen que dar dos condiciones. Una, y es que el público internacional, el turismo, vuelva otra vez a los niveles de volumen y de confianza que había antes de la pandemia, y esto pensamos que no se va a dar hasta 2021, y además que podamos abrir sin estas restricciones que quedan ahora en la nueva normalidad de 1,5 metros de separación, que hace inviable la apertura porque reduce los aforos a menos de la mitad, aforos medios que tienen los tablaos flamencos en torno a 80, 90 personas. Si se quedan en menos de la mitad, pues para 40 personas es imposible tener un espectáculo completo con los camareros, etcétera. O sea, todo el personal que supone un tablao flamenco es inviable en estas condiciones, ¿no? Con lo cual, hasta 2021, como pronto no vamos a poder volver a abrir nuestras puertas, y claro, cerrados desde el 14 de marzo hasta entonces, el problema que vemos es que al final no hay cuerpo que aguante esto, es decir, ningún tablao flamenco va a poder aguantar hasta entonces y desgraciadamente si no encontramos alguna solución de tipo ayudas institucionales o similar, pues al final van a cerrar todos los tablaos, ¿no? Es un problema Es muy grave. cierto. Como ¿Mm? tú decías, ya han cerrado dos, Café de Chinitas, Casa Patas, y bueno, pues por lo que estamos hablando, parece que hay algunos más que tienen pensado el cierre próximamente. Tú personalmente, ¿cómo lo has vivido? Porque el Corral de la Monería es uno de los
principales tablaos flamencos, sino el principal de los que existen en España. Nunca ha cerrado en sus 63 años de historia y supongo que para las personas que trabajáis ahí, que estáis al pie del cañón todas las noches, es muy difícil de aguantar anímicamente esta situación, ¿no? Es como que nunca lo habéis vivido. Sí, efectivamente, el Corral de la Morería, desde que se inauguró el 20 de mayo de 1956, que lo inauguró mi padre, nunca ha cerrado sus puertas y claro, es el momento más dramático de toda la historia del Corral de la Morería y de toda la historia de los tablaos flamencos en España. No, porque ya vivisteis una crisis anterior en la crisis económica de 2008 a 2013, más o menos, pero no se puede comparar con esta, ¿no? Ahí por lo menos los turistas seguían viniendo. Absolutamente, es decir, de hecho, bueno, fue una crisis, la del 2008 importante, pero concretamente en el Corral de la Morería, lo que hicimos en esa crisis, teníamos dos alternativas, ¿no? O ir a una reducción de costes o ir a una apuesta por seguir mejorando la calidad y, bueno, pues nos planteamos la segunda fórmula. Y la verdad es que para nosotros personalmente pues esa crisis la gestionamos bastante bien. De hecho, al final salimos reforzados. Pero claro, esto es otra cosa completamente distinta. Esto es una debacle absoluta y es un precipicio enorme, porque es que, claro, estamos con cero ingresos desde el 14 de marzo y posiblemente seguiremos con cero ingresos hasta el 2021. Esto, pues, La mayoría de vosotros me imagino que pagando alquileres que son poco sostenibles en estos momentos, ¿no? Claro, es decir, todos los tablaos flamencos estamos asumiendo todos los costes fijos que tenemos, aunque no tengamos actividad, claro, entre alquileres y todo lo demás, pues se te suma una cantidad al mes muy alta y que es evidentemente muy complicado de mantener pues en el tiempo, sin ningún tipo de ayudas, ¿no? Es algo muy complicado, ¿no? Y desgraciadamente, además, o sea, es que no estamos en contacto con administraciones y vamos a ver qué se puede hacer. Muy bien. Tengo entendido que en España existen unos 90 tablaos flamencos y que en 2019 atendieron a unos 6 millones de clientes. Solamente en Madrid había unos 20 que, bueno, si descontamos esos dos que han cerrado serían unos 18 y recibieron 1 millón de visitantes. Pero está claro que a diferencia de otros espacios culturales y teatros, no se pueden mantener solamente con el público nacional. Claro, al final yo digo, mira, el Corral de la Morería o los tablaos flamencos es que somos como el Museo del Prado, es decir, que en su mayoría es público internacional. Con lo cual, bueno, evidentemente lugares como el Museo del Prado pues tienen unos fondos públicos que los apoyan muy importantes. En nuestro caso, nosotros pensamos también que el flamenco, el flamenco fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010. Pensamos que es uno de los patrimonios más importantes que tiene España, porque es que además es un patrimonio único en el mundo y pensamos que es algo que hay que apoyar, ¿no? Que es esencia de España, forma parte de la raíz de nuestra cultura y hay que apoyarlo al 100%, por supuesto. La propia cantante Rosalía decía recientemente que los tablaos son espacios sagrados que ayudan a que el flamenco se mantenga vivo. ¿Qué supone que para nuestra cultura la posible quiebra de este negocio? Bueno, pues evidentemente es una pérdida que yo considero inasumible para nuestro país. Los tablaos flamencos además dan trabajo
al 90-95% de los artistas de flamenco de este país, que obtienen la mayoría de sus ingresos de los tablaos flamencos, ya que los tablaos flamencos pues tenemos actuaciones durante los 365 días del año. Algunos de estos artistas alternan también su carrera profesional con actuaciones en compañías, pero al final las compañías tienen 20, 30 actuaciones al año. Es muy difícil que los artistas puedan vivir solamente de las compañías, aunque también es algo importante. Pero al final, obteniendo la mayoría de sus ingresos de los tablaos flamencos, si los tablaos flamencos cierran, los artistas pierden la mayor parte de sus ingresos, con lo cual difícilmente ese 90-95% va a poder seguir viviendo exclusivamente de su carrera profesional en el flamenco. Porque Y por lo además está tanto, el inconveniente de que no pueden viajar tampoco al extranjero, no pueden ir ahora mismo ni a Japón y bueno, están cancelando muchas giras, por supuesto. eso además, ¿no? Pero el tema es que al final, si se cierran los tablaos flamencos, como se van a cerrar, si no se le pone remedio, se acaban también los artistas, y si se acaban los artistas, o la mayoría, el 90% de los artistas, es que al final se acaba el flamenco. Es tan dramático como esto. Porque al final los tablaos flamencos somos la industria del flamenco, somos los pilares más importantes del flamenco. Y bueno, pues hay que tomar medidas evidentemente porque el flamenco no se puede acabar. Durante esta crisis se ha creado la Asociación Nacional de Tablaos Flamencos y bueno, creo que han solicitado una serie de medidas a la Administración, tengo que apuntar algunas: extensión de los ERTEs hasta febrero de 2021, ayudas para afrontar gastos corrientes, como el que hemos hablado del alquiler, considerar al sector una actividad especial por su valor cultural y artístico, rebaja del IVA del 10 al 4%. Esas medidas, ¿cuáles son las que a ti te parecen más urgentes? Bueno, evidentemente, extender los ERTEs hasta final de año es imprescindible, porque si no vamos a poder abrir nuestras puertas, porque nuestro público no va a estar aquí. Pues es que es algo que desde cajón que es imprescindible, ¿no? En el momento en que podamos abrir, pues desde luego que se nos permita abrir con aforos completos, sin esas medidas de 1,5 metros, de la misma forma pues que están funcionando las líneas aéreas o los trenes, etcétera, y por supuesto recibir una subvención que nos permita asumir los costes que tenemos durante todos estos meses hasta el momento en que podamos abrir, porque si no tendremos que cerrar todo, si no es inviable mantener los tablaos flamencos, ¿no? Además es que en el momento en que cierras un tablao flamenco, si tienes un alquiler, pues evidentemente el propietario de ese local se lo va a alquilar a otra persona que, como no va a poder poner un tablao flamenco, pondrá algún otro tipo de negocio, y al final pierdes el local, y en el momento en que quieras volver otra vez a reiniciar la actividad te has quedado sin local y es prácticamente... De hecho ha llegado a ocurrir ya con uno de estos dos locales que hemos citado anteriormente, ¿no? Efectivamente, es que es así, es decir, al final si pierdes el local, luego volver a encontrar otra vez otro local que tenga el tipo de licencia necesario para montar un tablao flamenco es dificilísimo, ¿no? Con lo cual, realmente la situación es muy dramática y como decíamos, no es que los tablaos flamencos van a cerrar, no, es que ya están cerrando. Ya están cerrando y van a seguir cerrando si no conseguimos poner medidas, si no conseguimos que desde la Administración, que yo confío en que la Administración, las diferentes administraciones entiendan el problema, sean sensibles a este tema y pongan soluciones pues para que el flamenco no desaparezca de España. Para quien no haya entrado nunca en un tablao flamenco, que no sepa lo que es, ¿cómo le describirías tú la magia que todo el mundo siente cuando entra por primera vez en un tablao como el vuestro, ¿no? Del Corral de Honoraría, ¿no? Donde es posible comer con una excelencia gastronómica impresionante, con una estrella Michelin,
y además ver un espectáculo de primera categoría que no se puede ver en ningún otro sitio. Es algo único que tenemos en España, no se puede ver en otro sitio, en otro lugar. Sí, la verdad es que un tablao flamenco es un lugar mágico. Tienes la posibilidad de ver a algunos de los mejores artistas de flamenco del mundo, ¿no? Y además verlos y disfrutarlos en su entorno natural, ¿no? Con esa cercanía que consigues solamente en un tablao flamenco. Nosotros, por ejemplo, como tú muy bien sabes, estrenamos en febrero este espectáculo maravilloso Cincalí, dirigido por Antonio Najarro, que fue director del Ballet Nacional de España los últimos 8 años, y protagonizado por El Gillo, Inmaculada Salomón, Belén López y un conjunto de artistas maravilloso. Y un vestuario de Oteiza también, recuerdo, ¿no? Efectivamente, con el vestuario de Oteiza, y tener a algunos de los mejores artistas de flamenco del mundo en un espectáculo que está diseñado para un gran teatro, que podría haberse estrenado en cualquier gran teatro del mundo, pero con esa cercanía de tenerlos al alcance de la mano prácticamente. Una cercanía, perdona Juan Manuel, una cercanía, perdona, que justamente es lo que está impidiendo que se puedan cumplir las normas de distanciamiento social, ¿no? Porque el tablao justamente es que escuchas la respiración si estás a 2-3 metros del artista, ¿no? Escuchas la respiración, el sudor, ves cómo le cae por la frente al bailador o a la bailadora, ¿no? Sí, bueno, al final yo siempre digo, mira, si tú eres fan de Bruce Springsteen, por ejemplo, y tuvieras la posibilidad de asistir a un concierto privado que da Bruce Springsteen para solamente 100 personas, pues tú contarías toda la vida. Yo fui uno de los afortunados que estuvo en ese concierto, ¿no? Pues la experiencia en un sitio como el Corral de la Morería es exactamente esa. O sea, tienes la posibilidad de disfrutar de los mejores artistas de flamenco del mundo en un espectáculo prácticamente para ti que compartes con 100 o 100 y poco personas más, ¿no? Entonces, esto es algo increíble, es algo maravilloso y es algo que tú has vivido y que yo, desde luego, recomiendo a todo el mundo que lo viva, o sea, al menos una vez en la vida, en el Corral de la Morería o en cualquier otro tablao flamenco de España, porque es que son todos maravillosos, y es algo que no se te olvida. O sea, al final, en este mundo, todo el mundo crea experiencias, hay muchas experiencias, pero hay algo que está por encima de una experiencia, que es una emoción, ¿no? Nosotros generamos emociones, ¿no? Experiencias tenemos muchas a lo largo de la vida, pero una emoción no se te olvida. ¿Cómo te imaginas, Juan Manuel, la reapertura del Corral de Morería, que es una catedral del flamenco que ha llegado a figurar en el libro 1000 sitios que ver antes de morir, que es una lista que elaboró el New York Times? Bueno, todavía nos queda mucho para ver si realmente conseguimos llegar a ese momento. Ahora mismo la situación es una situación muy complicada y muy dramática, y yo confío, como te decía, en que las conversaciones que hemos iniciado con algunas de las administraciones nos encontremos ese apoyo y esa sensibilidad de salvar a los tablaos flamencos de Madrid y de España, y conservar este arte tan importante que tiene España, que está tan valorado como arte mayor en todo el mundo y que es único en el mundo, que solo tenemos nosotros, y que realmente, si llega ese momento, que yo confío y tengo la esperanza de que sí, que volvamos a abrir otra vez nuestras puertas, bueno, pues va a ser pues uno de los mejores días de mi vida, sin lugar a dudas.
Bueno, Juan Morel, pues nada, con este deseo de que vuelva a abrir el Corral de Morería y el resto de casi 90 tablaos que están repartidos por toda España, nos despedimos en esta charla confinada para Foro de Foros y espero que escuchar pronto, lo más pronto posible, el taconeo en el tablao y el cantejondo con esa cercanía que todos estamos queriendo volver a tener. Sí, sí, desde luego. Y desde luego será también muy importante para Madrid y para España, porque como tú decías, en Madrid ese millón de visitantes internacionales que atraen los tablaos flamencos dejan en Madrid, en su visita, más de 1.300 millones de euros para todos los madrileños. Y en España, esos más de 6 millones de visitantes que vienen a todos los tablaos flamencos de España, se dejan también más de 6.000 millones de euros en el Estado español, ¿no? Que beneficia a todos y es un elemento diferencial con respecto a la oferta que puede tener cualquier otro país del mundo. Con lo cual, yo creo que será muy bueno al final. Cualquier ayuda que se le dé a este sector, desde luego que va a ser devuelta con muchísimo más, con creces, desde luego. Muy bien, Juan Manuel, pues nada, gracias por atenderme y hasta pronto. Muchísimas gracias, Juan Carlos.